Hola, bienvenidos a esta sesión formativa de la Biblioteca CRAI Dulce Chacón para la búsqueda de recursos del área de medicina. Vamos a acceder a la información desde la página web de la Biblioteca CRAI y seguiremos las indicaciones de la guía temática de medicina en buscar info, guías temáticas, ciencias biomédicas. Y ya accedemos a la de medicina. En primer lugar, vamos a realizar búsquedas en el catálogo de la Biblioteca CRAI, en el que podremos encontrar libros y revistas en formato impreso o electrónico, vídeos, películas, música, etc. Si buscamos cardiología, recuperaremos un total de 203 resultados. Para ver más información de alguno de ellos, podemos seleccionarlo y veremos sus condiciones de uso. Si está prestado, la fecha en la que lo tienen que devolver, si queremos hacer una reserva, etc. Si volvemos al listado, veremos que en la parte de la izquierda nos ofrece opciones para poder acotar por materia, por autores, por localizaciones. Y vemos que tenemos, por ejemplo, en el formato 117 libros electrónicos. En este caso, para realizar el acceso, nos posicionamos sobre acceso a este recurso digital, lo seleccionamos, nos pedirá una identificación que ahora no hemos visto porque ya estaba identificada previamente y podemos acceder al libro que nos interesa. Lo podemos leer en línea o podemos realizar una descarga que será por un periodo de días. Volvemos ahora al catálogo para ver otras opciones de búsqueda. Si en la pestaña Catálogo hemos buscado libros y revistas principalmente, en documentos texto completo lo que vamos a buscar es información más específica en otro tipo de documentos como los artículos de revista, por ejemplo. Realizaremos la búsqueda en varias bases de datos a la vez. Serán bases de datos suscritas por la biblioteca o serán de acceso abierto, pero con una calidad científica acreditada como para estar en esta lista de documentos texto completo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si aquí buscamos cáncer de piel, tratamiento, por ejemplo, encontraremos 632 resultados. Son en su inmensa mayoría artículos de revistas. En todos los casos vamos a tener acceso al texto completo, es decir, al documento. En la parte izquierda veremos, como en el caso del catálogo y como va a ser una línea a seguir, otras posibilidades para acotar más y reducir la búsqueda. Bien, hemos hecho la búsqueda en castellano. Vamos a ver qué pasa si esta búsqueda la hacemos en inglés. Ahora hemos recuperado 63.966 resultados con su texto completo disponible. Mirad, en este caso es una tesis doctoral. Bien. Podríamos realizar acotaciones aquí
O podríamos añadir más términos de búsqueda para realizarlas. Por ejemplo, sun and children. Y de esta manera ya tendríamos 151 resultados. Antes de ir al texto completo, vamos a ver si nos interesa el artículo verdaderamente. Para eso, pinchamos en el título y podemos ver el tipo de documento que es, de qué fuente proviene, los términos de materia con los que se describe y el resumen. En la mayoría de los casos puede haber algún caso en el que no esté disponible, pero en la mayoría de los casos sí que lo está. Y desde aquí accederíamos al texto completo. Me voy a demorar en esta ocasión para que podamos verlo, porque funcionará de la misma manera en cualquier base de datos. Bien, una vez hecho esto, volveremos al catálogo para ver el listado de revistas digitales disponibles. Si yo pongo aquí el título de una revista y le tenemos en formato digital, podré acceder a su contenido completo. Hasta aquí la explicación del catálogo. Vamos a volver ahora a la página web de la biblioteca, a la guía temática de medicina, desde la que habíamos accedido al propio catálogo. Esta guía temática también nos va a ofrecer los principales libros que podemos encontrar en el área de medicina, las revistas más destacadas con un factor de impacto mayor en este caso, y las de bases de datos, que es en lo que nos vamos a centrar, en el acceso a las bases de datos. Vamos a acceder en primer lugar a Medline Complete. Esta base de datos del área de la salud y la medicina, incluye también la medicina deportiva. Contiene referencias y artículos a texto completo de revistas académicas, fundamentalmente en inglés. Sus descriptores, que son los términos con los que se describen las materias, se llaman términos MES y son utilizados para la indización de otras bases de datos también relevantes en el área de la medicina. En esta base de datos vamos a encontrar revistas con un alto factor de impacto, lo que implica que son muy prestigiosas en el mundo científico. Vamos a realizar nuestra búsqueda. Seguiremos con los mismos términos de búsqueda que hemos visto para que podamos comparar las búsquedas en uno y otro lugar. Y teníamos skin, cáncer, sun y children. Añadiremos también tratamiento. Ha encontrado 56 resultados en este caso. Podremos en el margen izquierdo indicarle si queremos modificar alguna de las variables. También podremos ver, como antes, la descripción del artículo, el resumen y los términos MES para poder ajustar más la búsqueda a lo que nos interese. En este caso aparecen aquí, nos permiten hacer búsquedas desde este punto. Y si lo tuviera, nos permitiría enlazar con el texto completo. En ocasiones, como veis aquí, no lo tiene. Podríamos decirle a la izquierda que solo queremos aquellos que sí lo contengan. Medline nos va a permitir refinar las búsquedas con la búsqueda avanzada para decirle que buscamos skin cancer and sun
and. Tratamiento o terapia, para que nos coja ambas opciones. Me queda una variante más, que era children. Vamos a ver qué pasa ahora con la búsqueda. La ha ampliado de 56 a 115 resultados. Bien, una vez vista la base de datos Medline, volvemos a la página web de la biblioteca para acceder a la siguiente base de datos. Veremos ahora Access Medicine. En esta plataforma vamos a encontrar libros de texto principalmente. Nos va a permitir tanto acceder al libro en sí, lo vemos aquí, como hacer búsquedas dentro de estos. Estas búsquedas van a ser, voy a hacerla más general que he hecho en las otras bases de datos porque va a depender del tipo de información que recuperen. Cuando recuperamos artículos de revistas, principalmente, recuperamos información muy especializada sobre un aspecto concreto. Son documentos de pocas páginas de algo muy especializado. Sin embargo, un libro tiene un carácter, por muy especializado que sea, un tanto más generalista. Aunque aquí vamos a estar buscando dentro de los propios libros, es decir, en los capítulos. Hagamos la búsqueda. La vamos a dejar con estos términos para ver qué sucede. Si es necesario, añadiremos el resto. Son 2.302 resultados. Tal vez podamos añadir algún término más. Como siempre, refinaremos la búsqueda en la parte de la izquierda y, como veis, podremos buscar tablas, imágenes, casos. Accederíamos desde cualquiera de ellos. Sin embargo, las opciones más interesantes de esta base de datos aparecen aquí, en las referencias rápidas, los medicamentos, la búsqueda de multimedia, y hablamos en este caso de vídeos y principalmente casos, herramientas de estudio, etc. En general, estas son las opciones principales que van a hacer de Access Medicine una base de datos realmente interesante. Volvemos a la página web de la universidad, a la guía temática, y vamos a acceder ahora a un atlas de anatomía que se llama Visible Body. Este es un atlas en 3 dimensiones en el que vamos a poder acceder a diferentes partes de la anatomía humana. Y en realidad aumentada, perdón, en atlas de anatomía, acceso. Seleccionamos el atlas de anatomía humana, el idioma y lo iniciamos. Puede tardar unos momentos en iniciarse. Y desde aquí podemos ir navegando por las diferentes opciones, exámenes, vistas, regiones, sistemas, etc. Seleccionamos uno de ellos para que lo veáis y veis que es en 3 dimensiones y que lo podemos mover como queramos. Podemos ejecutar cualquiera de estas opciones y por último descargar la imagen si así lo deseamos. Si volvemos al principio de Visible Body, a esta pantalla, la de inicio, tenemos una opción para realidad aumentada. Sí, nos podemos instalar la aplicación que nos ofrece y podremos ver en el móvil, si es que lo permite nuestro móvil,
la figura en 3 dimensiones como si estuviese encima de una superficie. Volvemos a la página web de la biblioteca. Volvemos a la guía temática y seguimos con la lista de bases de datos. En esta ocasión vamos a ver Cochrane Library y UpToDate. Son 2 bases de datos de medicina basada en la evidencia. En Cochrane Library encontraremos revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados. Realizamos las búsquedas desde aquí. Esta es nuestra lista de resultados en la que vemos 104 revisiones sistemáticas. Hay 3 ensayos y hay una colección especial. Si queremos acceder a alguno de ellos, lo seleccionamos. Y nos muestra antecedentes, objetivos, métodos de búsqueda, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con el estudio. Volvemos una vez más a la página web de la biblioteca para seleccionar en esta ocasión el recurso UpToDate. En esta base de datos vamos a encontrar resultados clínicos. Es una base de datos de medicina basada en la evidencia que tiene algunas cosas muy interesantes como calculadoras médicas. Vemos aquí una conversión de temperaturas, por ejemplo, en Fahrenheit o en centígrados, o las interacciones que pueden tener entre sí los fármacos. Es una herramienta muy útil para ver este tipo de circunstancias. Volvemos una última vez a la página web de la biblioteca para ver en esta ocasión un vademecum en línea. El recurso nos va a llevar a un PDF, que es una reproducción del clásico vademecum en papel, y con control F nos va a permitir realizar búsquedas dentro del texto como en cualquier otro PDF. Si aquí escribo, ya lo había escrito Vilaxten, por ejemplo, pues me lleva a donde esté esta palabra. Puedo probar con cualquier otro medicamento. Para terminar, vamos a volver a la página web de la biblioteca. En esta ocasión, para ver las opciones que hay aquí en las 3 rayitas. Y es que me gustaría señalar que si en algún momento, mientras que estéis realizando búsquedas tal y como os hemos explicado en esta sesión de formación y tenéis alguna duda o alguna dificultad, podéis contactar con nosotros desde atención por videoconferencia en el aula virtual. Entraréis directamente en nuestra aula virtual y podréis hablar con nosotros, o también podéis consultarnos a través del chat. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda.